Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos a este miércoles, último miércoles de este año 2022, donde por gracia y misericordia del Señor hemos llegado hasta este punto, así que es un momento para agradecer, para darle gracias infinitas a Dios y también a ustedes que nos han acompañado a lo largo de este año, para cerrar con broche de oro, porque el Señor siempre nos deja ganar en generosidad. Tenemos un testimonio muy especial, precisamente de pasar por el corazón, de recordar todas las maravillas que Él hace y de hacernos conscientes de que el Señor ha obrado, obra y seguirá obrando siempre en nuestra vida. Para eso quiero presentarles a nuestro invitado de esta mañana. Él es el doctor Mauricio Usme. ¿Cómo está, doctor? Hola, Joana, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que están presentes en este maravilloso canal de evangelización. Aquí estoy a tus órdenes. Gracias a usted por estarnos acompañando, por compartir todo lo que el Señor ha hecho en su vida, porque realmente yo que conozco algunos detalles y que aquí en la presencia del Señor lo que Él quiera compartir, lo que el Espíritu Santo suscite en este momento, dice uno, Dios mío, eres grande y gracias porque eres el único que puede hacer todo lo que has hecho. Bueno, doctor Mauricio, yo quiero que usted nos empiece compartiendo quién es Mauricio. Bueno, mira, yo me llamo Mauricio Usme, soy nacido en la ciudad de Montería, Córdoba. Soy de padres antioqueños, abuelos antioqueños. Mis abuelos son del Peñol, de Montebello, de Valdivia. Y nosotros, la generación, digámoslo, de hace 30, 40 años, nacimos en la costa, porque mis abuelos y mi madre y todos son muy negociantes, como buenos antioqueños. Yo tuve la fortuna de estudiar medicina en la Universidad de Antioquia, en mi pregrado y posgrado. Yo soy especialista en medicina de urgencias y emergencias de la Universidad de Antioquia y soy médico general de la misma universidad. Y durante 22 años, pues he trabajado en los servicios de urgencias. Esa ha sido mi inclinación, mi deseo, el camino en el que Dios me ha llevado. Entonces, toda la vida trabajando en urgencias y emergencias, y me ha tocado, pues, gracias a Dios por la fe, por la unción del Señor, tener esta profesión acompañado de la mano de Jesucristo, de su Santísima Madre y de todas las bondades de creer en el Señor. Ese es más o menos mi historia, así a grandes rasgos. Bueno, entonces gracias a esta profesión, el Señor lo ha ido llevando a distintos lugares del mundo, entre ellos un lugar que ha sido los cruceros. Sí, Usted estuvo presente en uno de los cruceros que hace ya casi 2 años fue tendencia a nivel mundial. Fue una noticia donde el barco Greg Mortimer, australiano, estuvo pues por alta mar y tuvo, por decirlo de algún modo, la negativa, la cerrada las puertas de varios países porque habían varios infectados por el COVID-19. Yo quiero que usted nos comparta esa experiencia desde cero, o sea, desde el momento en que a ustedes los llaman, emprenden el viaje, qué fue lo que pasó, todo. claro que sí, claro que sí. Yo trabajé en cruceros antes de la pandemia durante 4 años en una empresa de los Estados Unidos muy conocida que se llama Carnival Cruise Line. Y bueno, me vine para Colombia en unas vacaciones, eh, y por alguna razón mi vuelta otra vez a esta compañía se estuvo atrasando. Entonces me contactan de la compañía propietaria del servicio médico a bordo del barco Greg Mortimer. Entonces eso fue para diciembre del 2019. El 17 de diciembre del 2019 yo me monté en ese barco en Ushuaia, en Argentina, la última, mejor dicho, parte de Argentina al sur. Y me embarqué. Para esa época, para esa época, diciembre del 2019, empezó la alerta en Wuhan, en la China, ¿cierto?
Wuhan, que mira, que una cosa rara, pero todo el mundo en su cuento, diciembre, navidades y alertas y alertas y alertas. Bueno, empezamos a navegar. Esto fue el 10 de marzo del año 2020. Se lanza la alerta ya de que es una pandemia y el 25 de marzo, sí, del mismo año, perdón, sí, el 23 de marzo del mismo año estábamos navegando y ya nos coge los pacientes con fiebre, entonces por el tipo de pandemia, ya un paciente, 3 pacientes, 10 pacientes, 20 pacientes, 30 pacientes, y ya fue imposible atracar en ningún puerto porque todo el mundo estaba con COVID, ¿cierto? Entonces los países cerraron sus fronteras. Afortunadamente para nosotros, nos quedamos al frente de Montevideo, Uruguay, un país al que debo reconocerle en este espacio también, como país, como comunidad, su ayuda, porque fue el único país que nos permitió por lo menos permanecer al frente de sus costas en Montevideo, Uruguay. Doctor, ¿cuántas personas estaban a bordo de este barco? Eran, en ese entonces eran 220 personas, incluyendo pasajeros y tripulantes, y más del 90%, por no decir todos, estábamos contagiados de COVID, porque yo en su momento pues también me enfermé. Entonces, para ese entonces no había pruebas rápidas. Las pruebas rápidas eran, además de que no las había, las pocas que habían eran poco sensibles, ¿sí? Entonces el hecho de que la prueba fuera negativa no descartaba nada. El que tenía fiebre, sobre todo en un barco donde había 40, 50 o casi 100, 200 personas con síntomas, era COVID hasta que se demostrara lo contrario y como posteriormente se demostró. Claro. Bueno, ¿y cuántos países a ustedes les habían dicho que no podían desembarcar o estar incluso ahí en su territorio? Nosotros zarpamos de Ushuaia el 15 de marzo y el día 16 de marzo la Argentina cierra sus fronteras. O sea, ya estábamos en el mar y ya no podíamos volver. Entonces eso fue una cadena de cierre de fronteras. Entonces íbamos a otros países, porque ya veníamos hacia atrás. Entonces Argentina cerrado, ¿cierto? También íbamos a supuestamente desembarcar unos pacientes, no, unos pasajeros en las Islas Malvinas, que son territorio del Reino Unido, ¿sí? Y tampoco, lógico, por lógicas razones. Entonces ya empezamos a tener gente enferma y por convenios internacionales, eso se llama la IMO, International Maritime Organization, empezó el barco a pedir ayuda ya invocando convenios internacionales y amablemente y de una manera muy valiente, Uruguay, en la ciudad de Montevideo, nos brindó la mano, ¿cierto? Se acogió a esos convenios, pero también lo hicieron, además de que era un convenio de regulación internacional, ellos son una sociedad, a la cual mi experiencia personal, una sociedad llena de amor, un país solidario, y también lo hicieron con ese sentido de solidaridad. No fue también, no quiero decir que la obligación pues de los convenios, ellos lo hicieron también, porque al igual que los otros países hacen parte de los convenios, ellos negaron, sin decir que son malos. Todo el mundo estaba cuidando su población. Era una enfermedad que nos tenía todos totalmente, ¿cómo se llama?, aterrorizados. Pero el Uruguay valientemente nos asistió. Muy bien. Doctor, yo quiero que hablemos de la fe. En esos momentos en los cuales ustedes están allí en el barco, donde hay tanta pues conmoción por todo lo que se está viviendo, ¿qué hizo la fe en esos momentos tan difíciles? Mire, le voy a contar una historia muy graciosa. Resulta que en ese barco hay muchos latinos, ¿sí? Muchos latinos. Las tripulaciones de los barcos, generalmente hay gente de Centroamérica, de Suramérica, hay principalmente filipinos. En Filipinas, una de las religiones más importantes es la católica. Y hay gente de Rusia, y hay gente de Ucrania, y hay gente de todo el mundo. En un barco hay por lo menos 80, en un barco grande hay por lo menos tripulación de 80 países diferentes. En el Greg Mortimer teníamos gente de Centro, de Sudamérica, de Europa, de todas partes del mundo. Para mi fortuna, dentro de los tripulantes había mucha gente creyente, ¿cierto? Entonces yo, en mi centro médico tenía acceso a internet y yo siempre ponía la Eucaristía por YouTube
y yo antes de que se empezara la pandemia, y entonces yo invitaba a la gente que sabía que era católica, peruanos, centroamericanos, hondureños, y nos reuníamos a ver la Eucaristía. Bueno, cuando llega todo el problema de la pandemia, que a nosotros nos aíslan, nosotros nos comunicábamos por teléfono. Yo lo único que tengo para decir es que si no hubiera sido por la fe, nosotros no estuviéramos contando este cuento, porque era tanta la enfermedad, era tanta la tristeza, era tanta la impotencia, que si no hubiéramos recibido la fuerza de la fe, la fuerza que el Señor le coloca a uno de saber que lo acompaña y sobre todo la evidencia de que el Señor está con uno, porque yo puedo creer, pero cuando uno sabe entender que el Señor está con uno y se siente acompañado, la fuerza es infinita. Yo estuve encerrado porque cuando a mí me dio COVID, estuve aislado desde el 1 de abril del 2020 hasta que me liberaron de mi aislamiento el 15 de junio del 2020. Entonces, antes de eso, desde el 15 de marzo que empezó nuestra travesía hasta el 23 que tuvimos el primer paciente con COVID, imagínense todo el trabajo. Yo tenía jornadas de trabajo que eran de 20 horas al día, porque desde el 15 de marzo yo tenía que monitorizar cada paciente, tenía que hacer control de temperatura. Yo era el único médico, yo no tenía ni enfermeras ni médicos diferentes. Había un médico de la expedición, un doctor muy especial al cual aprecio mucho, que se llama el doctor Jeff, de neozelandés, de Nueva Zelanda, pero él no tenía obligación en el barco, el médico del barco era yo. Entonces yo tenía que hacer controles de temperatura, yo tenía que mirar a la gente, yo tenía que preguntar, llenar registros de 220 personas, día, tarde y noche. Entonces eran jornadas horribles. Cuando ya empieza la gente con fiebre, no, pues le digo sinceramente, Johanna, si yo no hubiera sido católico, yo no hubiera sido capaz con ese trabajo. Se lo puedo decir con el alma, con la humildad más grande del mundo. Fue el Señor quien le dio a usted la fuerza. Bueno, y entonces cuando usted nos cuenta que estaban aislados y que el medio de comunicación era el teléfono, pues de cada habitación, Sí. ¿cómo, o sea, qué hacían en ese momento? Especialmente, Entonces, ¿cómo eran las oraciones? ¿Qué hacían? yo llamaba a todos porque muchos, cuando yo digo esto, no es porque yo sea buen católico, no. Usted sabe que el camino del católico es un camino que se construye todos los días. Todos los días entendemos que nos falta y que hay que estar más cerca de Dios. Pero específicamente, digámoslo así, yo aquí en mi casa se reza el rosario todos los días. Yo tengo una esposa que es el núcleo de este hogar, que es la que nos mantiene unidos y rezamos el rosario con mis hijos. Y entonces yo les decía, vamos a rezar el rosario. Muchos ni sabían rezar el rosario, pero se arrodillaban y entonces empezamos a rezar el rosario. Todo el mundo acogía esa llamada, todo el mundo sentía la necesidad de aferrarse a algo más allá de las fuerzas propias, ¿cierto? Más allá porque las fuerzas propias eran casi inexistentes, la desesperanza. Imagínense uno solo en el mar, que no lo dejen llegar a ninguna parte, todos los días más enfermos, todos los días bajando más gente peor. Entonces uno siente como que la muerte va llegando de a poquito. ¿Cuándo será que me toca? ¿Cuándo será que me toca? ¿Cuándo será que me toca? ¿Cierto? Entonces yo hacía una cadena por teléfono, listo, llámate a no sé quién, ponerlo en conferencia y nos arrodillábamos y rezábamos el rosario y eso nos dio una fortaleza indescriptible, indescriptible. Y la gente, yo sentía, doctor, pero es que yo no sé rezar el rosario. Le dije, tranquilo, relájese, repita y hágale y recemos. Entonces algún día ya me llamaban ellos a mí, hey, vamos a rezar el rosario. Entonces se volvió algo muy hermoso porque cada que rezábamos el rosario sentíamos que nos llenábamos de esa fuerza y de esa compañía que uno de otra manera no siente, que uno de otra manera no siente. Así es. Bueno, yo quiero que les compartamos por qué nosotros, por decirlo de algún modo, tenemos acceso a compartir esos detalles y de por qué nos dimos cuenta de todo esto. Y es porque tengo entendido que el canal o el medio que Dios utilizó para que ustedes vieran la Eucaristía fue Amén Comunicaciones. ¿Cómo fue eso? Mire, yo no conocía al padre Carlos Yepes personalmente, ¿no? Usted sabe que las cosas de Dios son perfectas y uno empieza a entender el porqué. Cuando yo estaba en Carnival, casi que un año antes, yo
empecé a escuchar al padre Carlos, porque en algún momento, cuando él salía en otro tipo de medio audiovisual, antes de que fuera tan fuerte, pues, digamos así, mi acceso a Amén Comunicaciones, yo lo veía en otros canales, a veces veía misas por televisión, y siempre me llamó mucho la atención su unción. Entonces yo en Carnival, en esos momentos de soledad, para los que creen que el trabajo en el barco es unas vacaciones, no es así. Cuando usted trabaja en una compañía de esas, donde tiene 4.000 pasajeros, 1.500 tripulantes, son jornadas de trabajo largas, son pacientes, mejor dicho, eso es una unidad de cuidado intensivo en el mar, porque todo no son gripas. La gente se infarta, la gente se cae, la gente se muere, la gente hace paro cardíaco, la gente le dan con cetoacidosis diabética, la gente se complica. Entonces nosotros, los médicos, recibimos esa carga de trabajo y en nuestros momentos de descanso, que lógico que los hay, nosotros los católicos a veces no tenemos acceso a una Eucaristía, pues a nada. Entonces yo busqué la manera de poder tener acceso por lo menos a personas, a los sacerdotes, y en ese camino me encontré con Amén Comunicaciones. Entonces, cuando yo llego al Greg Mortimer, yo llevo esa unción que el padre Carlos Yepes tiene y la comparto con la gente, y yo siempre he visto en la gente que no tiene ni idea que Amén Comunicaciones existe una gran respuesta. Una gran respuesta es que siempre vienen a la misa otra vez, siempre vienen a escuchar el Evangelio del día. Entonces uno ve la gran unción, hablando de la unción y no de la persona. Pero en este caso, pues hay que hacer referencia a Amén Comunicaciones y a quien lo representa, que es el padre Carlos Yepes, al que todos seguimos porque sentimos la unción. Yo se lo he dicho a él, que tengo el gusto de conocerlo, de haberlo saludado y darle este testimonio, que yo lo sigo a él, no porque él aparezca en televisión, a mí me da mucha risa, sino que es una persona que merece el reconocimiento. Él hizo tanto bien y no me conocía, tantísimo bien a tanta gente sin él tener ni idea que era injusto, yo viviendo en Medellín, siendo colombiano, no hacerle partícipe a él y a todos sus colaboradores del bien que hace el Evangelio a través de este medio de difusión. Entonces, es como una manera de decirle, padre, siga que va bien, mire lo que usted hace por la gente sin darse usted cuenta. Entonces, sí, fue Amén Comunicaciones, el medio que Dios escogió, porque eso fue mi Dios, para que tuviéramos contacto con el Evangelio en esos momentos tan duros. Bueno, bendito sea Dios. Doctor, y entonces llega el momento en el que cada uno de ustedes puede regresar a sus países, los de Nueva Zelanda, los australianos, toda la tripulación, bueno, y las personas que estaban de América Latina. Cuando esto ocurre, tengo entendido que usted empieza a trabajar en un hospital de aquí de la ciudad de Sí. Medellín y que estaba un tiempo aquí y también en otros países. Compártanos un poquito qué pasó después entonces y la segunda fase de la experiencia que Dios le permitió a usted Ya. vivir. Amén. Entonces yo en ese momento era un hombre, para ese entonces, imagínense, yo había teniendo la responsabilidad de atender más de 200 personas con COVID en marzo del 2020. Podría decirse que era en su momento uno de los médicos con más experiencia en el mundo acerca del COVID. Y no estoy diciendo mentira, ¿sí? Para ese entonces, porque tuve que atender solo 200 personas, entonces yo veía los síntomas. Ah, ve, a este se le está dando el gusto, cuando eso apenas lo estaban reportando. Ve, este está tosiendo mucho, cuando eso apenas lo estaban reportando. Ve, este le dio diarrea, cuando le estaban, ¿me entienden? Entonces yo tenía una gran experiencia día a día de ese seguimiento, llego a Medellín, a la ciudad que quiero, que me acogió, de la cual me siento parte, de la cual mi familia siempre ha hecho pues parte, mis abuelos, mis padres y yo, mi esposa, mis hijos, y empiezo a trabajar en la unidad de cuidado intensivo del hospital. Con un grupo maravilloso de compañeros y personas. Estoy hablando de médicos, especialistas, camilleros, o sea, todas las personas que trabajan en el hospital general, desde el que atiende la puerta, desde el que permite el ingreso, desde el que limpia, desde el que se encarga del aseo, hasta el que tiene que pasar registros, hace parte de ese grupo de atención del cual soy testigo que durante toda la pandemia, yo trabajé en el hospital general desde más o menos julio, agosto del 2020 hasta
agosto del 2022, ya les voy a decir por qué. Entonces yo llego a trabajar a la unidad de cuidado intensivo con un gran equipo de trabajo, gente maravillosa, y enfrentamos esa pandemia en jornadas de trabajo para los médicos que no eran menores a 280 horas mensuales y podían llegar a 320, 340 horas mensuales por médico, sin incluir pues el trabajo de la gente, de las enfermeras, todo el mundo se duplicaba, se triplicaba. Sea el momento para decirle a la gente que los médicos son un gran valor agregado a la sociedad y la gente se olvida que el médico y la enfermera y la persona que tiene la responsabilidad de atender pacientes invierte su vida personal, invierte su tiempo libre. No porque yo sea médico, hablo del personal de salud, incluyendo la gente asistencial y la gente administrativa, merecen gran respeto por todo el trabajo que se hizo. Apenas ahora, después de 2 años, nos estamos recuperando anímicamente y un poquito ¿cómo le digo yo? De recobrar un poquito nuestra propia vida, porque durante esos casi 3 años todo el mundo invirtió su vida en tratar de ayudar al prójimo. Entonces yo llegué a trabajar ahí con esa experiencia que traía. Y sabes una cosa, yo algo que no sé si la gente sabe o para los que no sepan les recuerdo, yo también estuve enfermo en ese entonces en Uruguay, estuve en la unidad de cuidado intensivo 5 días con COVID porque me dio. Entonces yo sentía que Dios me estaba diciendo, mira, porque yo tuve un amigo que se murió en Montevideo, yo estaba al lado de la cama de un compañero que trabajaba conmigo, no era médico, era un filipino, entramos el mismo día a la unidad de cuidado intensivo con los mismos síntomas. Yo al 6.º día salgo y él al 6.º día muere. Eso fue muy duro, pero también fue una manera de mirar aún más la misericordia del Señor. No porque Ronnie Lorenzo, que se llamaba mi compañero en paz descanse, el Señor no tuvo misericordia de él, no. Ronnie Lorenzo no se murió porque el Señor sea malo. Ronnie Lorenzo se murió por lo que todos nos morimos, porque somos biológicos, porque somos débiles, porque somos carne. Porque Dios en su infinita misericordia tenía para mí que yo saliera adelante, pero ojo que aquí viene la concatenación del por qué. Y todo Ronnie Lorenzo en su momento se encontró con la gloria de Dios. Yo salí de ahí a atender durante 2 años pacientes con COVID. Es decir, yo vine a devolverle al Señor la misericordia que tuvo conmigo, metiéndome 2 años y medio casi en atender y devolver esa misericordia que Dios tuvo conmigo. Yo lo veo así. Entonces era como devolverle al Señor esa oportunidad de vida que me dio, esa experiencia que yo traía, más todo lo que aprendí de mis compañeros en la unidad de cuidado intensivo del Hospital General. Porque recuerden, el COVID aún ahora es una enfermedad que estamos aprendiendo a conocer y en ese entonces todos trabajamos, era con el corazón, con lo que teníamos en la cabeza y con lo que a poquito se iba sabiendo día a día. Entonces era puro amor a la profesión, pura responsabilidad, pura ética, porque nos metimos a la unidad de cuidados intensivos todos a luchar con una enfermedad desconocida. Entonces tengo que agradecerle mucho a mis compañeros, a mis superiores médicos, gente muy experimentada y a mis colegas y amigos, todo lo que me enseñaron y todo lo que juntos aprendimos en ese instante. Entonces, a trabajar duro en ese momento de la unidad de cuidado intensivo, de la mano de Dios. Doctor, y sabe que igual nosotros también agradecerles a ustedes y de manera especial a usted, porque uno también podría pensar, habiéndose enfrentado a esa situación tan extrema en el momento en el que estuvieron en el barco, uno dice, podría llegar la tentación de tirar la toalla y decir, yo voy, me quedo con mi familia, me cuido porque ya viví todo esto que es tan difícil y no voy a seguir prestando mis manos, esta vocación a la cual fui llamado, simplemente le pongo un pause. Pero mire cómo usted, antes al contrario, usted dijo, no, yo necesito dar mi vida en servicio de los demás. Entonces, un momento para agradecer. Y en ese momento, precisamente, en el cual usted está en el hospital trabajando, llega otro momento muy difícil, porque cuando uno está atendiendo con el alma y con el corazón a tantas personas, obviamente se sufre, uno ve las familias, uno ve el dolor, pero ya cuando llega a la propia familia es algo diferente. ¿Qué pasa? Bueno, entonces les voy a contar un testimonio que incluye 2 testimonios al mismo tiempo. Si ustedes ven, yo tengo en mi respaldo la
imagen de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen del Perpetuo Socorro. Yo tengo mucho que agradecer a la intercesión de la Virgen. He visto reales milagros en mi profesión y en mi vida personal. Específicamente les voy a contar, mi madre se me enferma de COVID en diciembre del 2020. Grave, grave, grave. Yo trabajaba en la unidad de cuidado intensivo del Hospital General. Gravísima. Estuvo admitida con un COVID casi que para intubar. En ese entonces yo tenía tengo una especial devoción por la Virgen de Guadalupe. Entonces yo llego, le pongo todo en las manos a mi Señor, le pido a Dios, imagínense yo saber ver las radiografías, saber para dónde iba, y yo todos los días viendo gente para intubar, con lo mismo que mi mamá tenía. Yo llegué a la casa de mi mamá y mi mamá no podía decir ni hola, estaba casi al borde del paro respiratorio. Me la llevo para el Hospital General, al que tengo que agradecerle mucho, mis compañeros me ayudan, y yo llevo un Cristo con la medalla de San Benito, ¿cierto? Y llevo una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, de la Virgen de Fátima, perdón, de la Virgen de Guadalupe que tengo aquí, que había conseguido en México, y la pongo en el cuartico de la Virgen, de donde estaba mi mamá, y empiezo a orar. Mi mamá, las radiografías, cada que yo las veía, yo decía, me van a llamar a decir que tienen que intubar a mi mamá. Pues lo único que tengo para decirles es que yo le pedí mucho a Dios y a la Santísima Virgen en su intercesión, y mi mamá empezó a mejorar, y yo veía esa radiografía y dije, Dios mío, Señor, mi mamá, a ver quién tú hablas. Y mi mamá mejoraba y mejoraba y lloraba y mejoraba y mejoraba y mejoraba. Mi mamá estuvo 14 días en la UCI y después estuvo otros 10 días en recuperación y mi mamá salió avante. Eso es uno de los testimonios que tengo para darles. Posteriormente, ya en el 2022, me sale, 22 a principios, me sale un trabajo, 2021, me sale un trabajo en Arabia Saudita. Entonces yo pedí permiso a mi jefe en el Hospital General. Yo me iba 2 meses a trabajar a Arabia Saudita y venía 2 meses a seguir trabajando en el Hospital General en la UCI. Se me dio esa oportunidad. Tuve mucha colaboración de mi jefe. Cuando estoy allá, me llama mi esposa y me dice que está con tos. Ay, Dios mío. Para ese entonces no le había tocado la vacuna porque estaban por los grupos de edad. No le había tocado la vacuna. Bueno, yo estaba allá en Arabia Saudita, entonces ya yo había comprado un concentrador de oxígeno, un aparatico en caso de emergencia que le pone uno a la gente y lo conecta para que dé un poquito más de oxígeno. Ya mi mujer tenía que utilizar ese oxígeno, yo en Arabia Saudita. Al otro día peor, al otro día peor. Llegó el momento de venirme para Colombia. Eso fue en julio del año 2021. Yo venía en el avión y yo le había dejado a mi mujer, mira, Linda, mañana hablamos, llego a Medellín a tal hora y nos vemos en la casa. Yo la dejé en la casa. Hice el viaje que demora casi 24 horas entre escalas de aeropuerto. Llego a Medellín. Cuando llamo a mi hijo, mami, papi, recógeme con que voy a ir a ver a la mamá para que quiero verla rápido. Me dice, papi, yo estoy en el hospital con mi mamá. Estaba en el Hospital General. Entonces, yo me desembarco del avión de Arabia Saudita de 24 horas de vuelo y llego al Hospital General y mi esposa tenía COVID. Un COVID severísimo, hubo que ingresarla a la unidad de cuidado intensivo. Yo el día siguiente retomo mi trabajo en la UCI. Entonces, mi esposa estaba en la unidad de cuidado intensivo del segundo piso, que mis amigos, mis compañeros, de manera muy generosa, me ayudaron. Imagínense cómo va a tener yo a mi esposa. Eso no se puede hacer. O sea, yo tenía que aislarme, tenía toda la preocupación. Yo estaba atendiendo mis pacientes de la UCI del 8º piso, pero mi esposa estaba ingresada con un COVID severo en el segundo piso. Entonces, yo era trabajando y en ese entonces yo empecé a conocer a la Virgen del Perpetuo Socorro, que es la imagen que tengo atrás. En la esquina del Hospital General hay una iglesia grandota que yo no sabía, yo fui simplemente a pedirle al Señor. Resulta que esa es la iglesia de la Virgen del Perpetuo Socorro. Cuando yo veo la imagen, el altar de la Virgen, yo me llevo una gran sorpresa, una sorpresa muy grata. Y yo me arrodillo y le pido a la Virgen con todo el amor que por favor me ayude. ¿Qué más podía hacer? Mi esposa estaba al borde de la intubación.
estaba con un sistema de oxígeno que se llama una cánula de alto flujo. Si eso no servía, lo que seguía era intubarla, con unas radiografías y unas tomografías horribles. Y yo me entregué. Cuando eso, mi esposa ya tenía unos 3 o 4 días de admitida en la UCI. Entonces yo trabajaba en el octavo, bajaba al segundo, era mi esposa, subía a ver los pacientes, yo allá intubando pacientes, viendo desafortunadamente morir gente con cosas exactamente iguales de lo que tenía mi esposa. Entonces ustedes, si se alcanzan a imaginar la presión que uno sentía, pero a mí la fe fue lo único que me mantuvo firme, la fe. Si yo no hubiera sido católico, no salgo adelante. Yo me arrodillo, por decir, un lunes a pedirle a la Virgen del Perpetuo Socorro que por favor me asista, interceda. El martes mi esposa empieza a mejorar. El miércoles mi esposa empieza a mejorar. El jueves mi esposa empieza a mejorar. Teniendo lo mismo que tenían los pacientes que de manera contraria a mí me tocaba intubar arriba o peor, que fallecían. Y mi esposa mejora y mejora y mejora y mejora y mejora y mejora y mejora. Y a los 8 días la saco de la unidad de cuidado intensivo. Eso no fue un acto médico. Eso no fue un acto médico. Eso es un milagro. ¿Por qué? Porque yo lo viví, porque yo conozco de eso, porque yo sé lo que tenía mi esposa y porque yo, desde el mismo instante que me arrodillo y le pido a la Madre de Dios en la advocación de la Virgen del Perpetuo Socorro, yo vi el cambio. Eso es lo que les tengo para decir. Eso fue un milagro del Señor. Se lo digo yo, que soy médico, que soy especialista, que luché de frente en la primera línea contra el COVID y que además de eso he visto muchos milagros, pero estamos hablando de lo que pasó en mi vida personal. Si me pongo a hablarles de los milagros que me tocó presenciar en la UCI, de la vida de otros, necesito una semana, porque Dios sí existe. Doctor, incluso hay un detalle como esa estocada final, esa cereza del pastel, donde el Señor ratifica y la Virgen María confirma de que es su poderosa intercesión. Usted para el mes de noviembre, tengo entendido que no tenía que estar en Colombia y estaba en Colombia y estaba en un lugar donde había una reunión simplemente de compartir en torno al Señor y al finalizar ese espacio a usted le dan un detalle. ¿Y cuál es ese detalle y usted qué siente en ese momento? Bueno, estábamos en una reunión en, en Monte María, y en Monte María hay un cuadro muy hermoso de la Virgen del Perpetuo Socorro a la entrada, grandísimo. Uno ve esa majestuosidad de imagen, y claro, yo, habiendo sabido todo lo que la Virgen en la advocación de la Virgen del Perpetuo Socorro, que los invito a que la veneren, porque uno adora a Dios y venera a la Virgen, ¿cierto? La veneren, le pidan. La Virgen es la misma, pero tiene advocaciones muy hermosas. En mi caso, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen de Fátima. Tengo mucha, la Virgen María Auxiliadora. Hay tantos milagros en mi vida que yo por eso me siento, me da hasta risa estar aquí, porque le contaba a Joana que yo ahora entiendo por qué tuvo que pasar un tiempo y que salga este testimonio, digámoslo, en el tiempo correcto, porque los tiempos de Dios son perfectos. Entonces yo le dije, ay, qué bueno tener un cuadrito de la Virgen así tan bonito. Y resulta que ese día, el detalle que nos dieron en ese momento el padre Carlos Yepes era el cuadro que tengo a mi espalda. Entonces yo me sorprendí mucho, porque parece como si me hubiera escuchado, como quien dice, espere que ahí le tengo su sorpresa. Muy Okay. hermoso, muy linda la, la veneración a la Virgen. Mire, les voy a contar. Yo soy un hombre muy imperfecto, soy un ser humano extremadamente imperfecto, pero tengo algo que el padre Carlos Yepes nos dijo y algo que los sacerdotes le dicen a uno. El camino del católico está lleno de eso, de reconocer las imperfecciones. La ventaja de uno ser un católico es que cuando uno reconoce sus imperfecciones, uno trata de mejorarlas. El camino del católico es un camino que se hace todos los días. Yo no me creo ni mejor, ni mejor médico, no. Yo todos los días le pido al Señor que me haga mejor, porque soy una persona con muchas, muchas falencias. Pero la ventaja de la fe es que uno, cuando tiene fe, tiene esperanza de mejorar. Cuando uno tiene fe, tiene esperanza de mejorar aquello que con las fuerzas propias no se puede. Y con la fe y el amor de Dios, uno se da cuenta de aquello que de otra manera uno nunca identifica. Esa es la gran ventaja del católico, que el católico todos los días se construye en el amor de Dios. Y esa es la vida, echar para adelante, porque
somos llenos de imperfecciones, pero en la fe y en el amor del Señor, todo eso tiene solución en el tiempo de Dios. Amén. Y en esta fecha tan bonita, ya final de año, para iniciar un nuevo año, es lo que usted dice, o sea, la fe nos regala esa convicción de ver un futuro lleno de esperanza. Entonces, para que finalicemos y a manera de conclusión, yo quisiera que usted les deje un mensaje adicional al que nos acaba de dar, pensando en que cerramos las puertas de este 2022 y estamos a pocos días de iniciar un nuevo año. ¿Qué podemos decir al respecto? Yo lo único que le quiero decir a la gente es que siendo coherente, consecuente y dándole al Señor la posición que me ha, o sea, el lugar que tiene en mi vida, yo todo lo que tengo, todo lo que poseo, todas mis cosas buenas han venido de Dios. Todos mis logros, todas mis oportunidades. Yo he trabajado en 4 de los 5 continentes del mundo como médico. Y yo me echaba, yo me crié en un pueblo que se llama Sahagún, Córdoba, al cual amo mucho, y el cual me dio la base educativa del respeto del profesor que uno le decía sí señor, no, sí profesor, uno al profesor nunca llamarle por el nombre. Entonces yo decía, mira, el de Sahagún donde terminó, yo trabajando en Arabia Saudita, me daba risa, pero todas esas son bendiciones. Y eso lo logré por ser un hombre que va en el camino del Señor. El Señor tiene grandes cosas para todos. Si uno se pone en las manos del Señor, si uno se abandona en las manos de Dios, hay cosas difíciles. El camino del católico está lleno de dificultades, pero precisamente es para fortalecer la fe. Porque cuando uno tiene problemas y busca al Señor, uno se da cuenta de la respuesta del Señor. Si nosotros los católicos no tuviéramos dificultades, nuestra fe no fuera fuerte. La fe se fortalece en la dificultad, en el llamar al Señor y sentir su respuesta, porque el que se entrega en las manos de Dios jamás es decepcionado. Mi mensaje es a los católicos, que somos católicos, seguir en el camino. No nos dé pena hablar del Señor, no nos dé pena hablar de la Virgen, no nos dé pena ponernos nuestros rosarios, no nos dé pena poner nuestras imágenes. Cuando trabajo en los barcos donde trabajo de compañías muy grandes del mundo, llevo mis imágenes, ahora me llevaré la Virgen del Perpetuo Socorro y las tengo ahí, y al que puedo, yo veo mi Eucaristía en mi computador y entra gente de todo el mundo y me preguntan, y muchos son de otras religiones y yo respeto, pero es que yo también debo respetar la mía. Así como yo respeto lo otro, entonces lo mío también debe ser respetado, mi espacio de oración. Si yo deseo hablar de mi fe, lo puedo hacer, como respeto el ateísmo o lo que la gente quiera creer. Entonces el católico tiene que ser una luz. El católico, si comete un error, porque lo somos, debe levantarse en el Señor. Y lo más importante, recuerden que uno como católico, uno es muy imperfecto, pero la clave está en Señor, perdóname y para adelante en el Señor. Ahí es donde yo creo que está la fortaleza. Amén. Doctor, muchas gracias. Gracias y alabo y bendigo al Señor por este regalo que nos ha dado, porque como lo dije al inicio, Él sabe cerrar con broche de oro un año tan lleno de bendiciones, con este testimonio que tenía preparado y que estaba tejiendo ya desde hace 2 años y que en el 2021 vuelve y que sigue obrando, porque así es el Señor, Él sigue obrando, pero que encontró el momento indicado y propicio para que fuera compartido y pudiéramos reconocer todo lo que el Señor sigue haciendo en nuestra vida. Tuvo que pasar un tiempo más, es decir, este testimonio no fue dado hace un año ni hace año y medio. Este testimonio está dado en el momento que debía ser, porque pasaron otras cosas además del Greg Mortimer que complementaron, fortalecieron, estructuraron una experiencia que debía ser compartida, porque hubiera sido un completo, como les digo yo, un no reconocimiento de la intercesión de la Virgen ante Dios, en una situación de vida que es solo una de millones que la gente ha vivido durante esta época tan difícil. Y estoy seguro que hay muchos médicos, muchos, que creen en el Señor y que tuvieron experiencias propias que ojalá en su momento Dios dará para compartir. En este caso fue mi oportunidad y me siento feliz de devolverle a Dios, porque los testimonios edifican. Los Amén, testimonios no así se es. pueden quedar dentro de uno, los testimonios edifican la fe, y bueno, yo les agradezco la oportunidad a ustedes, a su espacio de tiempo, y gloria a Dios, y sobre todo, gracias Señor por darnos esa gran intercesora que es la Virgen, en la advocación que quieran,
pero en manera muy particular para mí, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Perpetuo Socorro de Fátima y María Auxiliadora me han dado muchas razones para entender que Dios sí existe. Amén. Doctor, antes de que finalicemos hay un espacio especial y es que yo quiero pedirle un favor que elija uno de los colores que tengo aquí al fondo que contiene una promesa para darle en esta mañana. Me gusta el azul claro con el azul cielo, con el azul más... Tienes un colorcito azul, ¿cierto? Sí, Azul a tu ¿cuál de espalda. los azules? El que tienes a tu derecha al lado de la imagen de la Sagrada Familia. O sea, este de allá. Ese azulito, sí. Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos del corazón. Salmo 37:4. Yo que le dije. Así es. En deleitarse en Él, Él ha ido concediendo cada uno de los deseos que usted ha tenido en el corazón. Amén. Alabado sea Dios, así es. Doctor, un fuerte abrazo, gracias de verdad por todo, saludos a su familia y bueno, una feliz Navidad y un feliz año de una vez también. Para ti también, feliz Navidad, feliz año para todos los tuyos, tu familia, tu esposo, tu hija y sobre todo, muy extensivo, Amén Comunicaciones, a todas las personas que acompañan al Padre Carlos Yepes, porque él solo no es capaz de hacer una obra tan grande. Él es simplemente un referente para todos sus colaboradores, pero Amén Comunicaciones como organización, como estructura al servicio de Dios, hace un gran trabajo. Y eso que lo poquito que conocemos, lo poquito que nos damos cuenta, pero para adelante. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, quedo a sus gratas órdenes y me alegra mucho haber podido compartir mi experiencia de la mano de Dios y de la Virgen que ha sido tan prolífica y tan grande en mi vida. Amén. Un fuerte abrazo, doctor, y un abrazo muy, muy, muy grande también para todos ustedes. Gracias nuevamente por estar con nosotros, por acompañarnos, por haber llegado hasta este miércoles del año 2022. Dios los bendiga y un próspero y feliz año 2023. Nos vemos entonces el próximo miércoles en enero del próximo año. Dios los bendiga. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.